Buenas noches, Darks. Hoy vengo a contarles 3 relatos paranormales sobre brujas, que no deberían escuchar de noche y mucho menos si están solos. La primera historia de hoy se titula, El aquelarre de la Colina Negra. Cuando me mudé al pequeño pueblo de San Jerónimo, jamás imaginé que detrás de su tranquila fachada se escondía una de las leyendas más aterradoras de la región. Había escuchado rumores en el mercado, susurros de los ancianos, advertencias que siempre iban acompañadas de una mirada preocupada: no te acerques a la Colina Negra. Pero, como siempre, la curiosidad pudo más que el miedo. La Colina Negra estaba a unos pocos kilómetros del pueblo, un lugar envuelto en mitos sobre brujas y rituales oscuros. Se decía que, hace siglos, un aquelarre realizaba sacrificios y rituales para invocar a entidades demoníacas. Cuando finalmente fueron capturadas, el pueblo las quemó en la cima de la colina, pero antes de morir, las brujas juraron que volverían. Nadie se atrevía a subir allí desde entonces, y el miedo había quedado incrustado en la memoria colectiva. Decidí documentar la verdad detrás de esas historias. Una noche sin luna, equipado con mi cámara y linterna, caminé hacia la colina. Cuanto más me acercaba, más pesado se sentía el aire. Los árboles eran más altos, con ramas que parecían garras retorcidas, y la brisa nocturna susurraba como si estuviera tratando de advertirme. Al llegar a la cima, encontré las ruinas de lo que parecía ser una especie de altar antiguo. Piedras ennegrecidas por el fuego formaban un círculo, y en el centro había marcas en el suelo que parecían símbolos tallados. A mi alrededor, el silencio era abrumador, pero no estaba solo, lo sentí. Un viento helado golpeó mi rostro y, de repente, mi linterna parpadeó. La luz proyectó sombras extrañas sobre el altar, pero lo que más me inquietó fue una figura que vi en el borde de mi visión, algo que no debería estar allí. Giré la cabeza rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el aire se volvió más denso, y fue entonces cuando escuché el murmullo. Voces femeninas, distorsionadas, como si estuvieran susurrando desde más allá del tiempo. Me volví hacia el altar y allí, donde antes solo había piedras quemadas, vi lo que parecían ser figuras de mujeres, con capuchas negras, rodeando el círculo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Las figuras no eran sólidas, eran sombras, recuerdos de lo que alguna vez fueron. Una de ellas se giró hacia mí, y pude ver su rostro, o lo que quedaba de él, ojos vacíos, piel cenicienta y una sonrisa siniestra que me heló la sangre. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo. Fue entonces cuando escuché un grito agudo que rompió el silencio, un grito que no era humano. La figura más cercana a mí levantó una mano, y el aire a mi alrededor se volvió tan frío que casi no podía respirar. Caí de rodillas, sintiendo que mi cuerpo entero era absorbido por esa presencia oscura. Sentía como si estuvieran robándome la vida, consumiéndome desde el interior. Con todas mis fuerzas, logré soltar un grito y romper el hechizo. Me puse de pie de un salto y corrí colina abajo, sin mirar atrás. Podía sentirla siguiéndome, sus risas oscuras resonaban en mi cabeza mientras me alejaba de ese maldito lugar. No sé cómo llegué a casa esa noche. Las imágenes de las brujas, del altar, de las sombras, todo sigue grabado en mi mente. Desde ese momento, no puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, las veo, acechando en las esquinas de mis sueños, esperando el momento adecuado para regresar. El aquelarre no ha desaparecido. Las brujas siguen allí, en la Colina Negra, esperando a que alguien más las despierte. Si estás pensando en subir a esa colina, piénsalo 2 veces. Lo que encontré esa noche no debería existir, y ahora sé que lo que el pueblo tenía no eran solo viejas historias. Las brujas nunca se fueron, solo están esperando, por ti. La segunda historia se titula, El susurro de las brujas del pantano. Cuando era niño, mi abuela siempre me advertía sobre el pantano que se encontraba a las afueras de nuestro pueblo. Decía que estaba maldito, un lugar donde las brujas ejecutaban rituales prohibidos y realizaban sacrificios a criaturas antiguas. Según la leyenda, el agua del pantano no era natural, sino que estaba contaminada con la sangre y las lágrimas de sus víctimas. Nadie en su sano juicio se acercaba a ese lugar. Nadie excepto yo, claro. Siempre fui escéptico sobre esas historias, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños.
pero mientras crecía, la curiosidad fue ganando terreno en mí. Decidí que tenía que verlo con mis propios ojos, descubrir si los rumores sobre las brujas y el pantano eran reales o no. Una noche, armado con mi cámara y una linterna, me adentré en el corazón de esa oscuridad pantanosa. El aire se volvía espeso a medida que avanzaba, y cada paso era acompañado por el sonido pegajoso de mis botas hundiéndose en el barro. La luna, oculta tras nubes negras, apenas iluminaba el paisaje. Pronto, me di cuenta de que todo a mi alrededor era silencio, un silencio tan profundo que se sentía antinatural, como si el pantano mismo estuviera conteniendo el aliento. El agua estancada del pantano parecía brillar con un ligero destello verdoso, y a lo lejos, pude ver unas luces danzando. Pensé que eran luciérnagas, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que no eran simples insectos. Las luces parecían moverse con propósito, guiándome hacia algún lugar oculto en la profundidad del pantano. Finalmente, llegué a un claro rodeado de árboles retorcidos. En el centro, un círculo de piedras viejas y cubiertas de musgo, con símbolos grabados que no reconocí. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y de repente, las luces comenzaron a rodearme. Podía sentir una presencia, una energía que parecía emanar del mismo suelo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Apenas audible, pero claro como el agua de un río. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, palabras en un idioma antiguo que no podía entender. Mi linterna comenzó a parpadear, y las sombras alrededor del círculo de piedras empezaron a moverse, como si tuvieran vida propia. De la oscuridad emergieron figuras femeninas, vestidas con harapos y cuyas caras no podían verse del todo. Eran las brujas del pantano, lo supe al instante. Sus cuerpos parecían flotar sobre el agua, y sus manos, largas y huesudas, apuntaban hacia mí. El susurro creció hasta convertirse en un coro, una melodía antigua que resonaba en mi cabeza. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Era como si el pantano me estuviera absorbiendo, jalándome hacia su oscuro abismo. Una de las brujas se acercó más, y pude ver su rostro, pálido y podrido, con ojos completamente negros y una sonrisa desfigurada. Su voz se coló en mi mente: has venido a nosotros, como todos los que buscan lo prohibido. ¿Ahora eres nuestro? El miedo me paralizó, pero de alguna manera logré reunir fuerzas suficientes para gritar y salir corriendo. No sé cómo lo hice, pero corrí sin parar hasta llegar a la orilla del pantano. Las brujas no me siguieron, pero su susurro, ese maldito susurro, sigue conmigo. Desde esa noche, las escucho cada vez que estoy solo. En la oscuridad de mi habitación, en el silencio de la madrugada, sus voces me llaman, recordándome que el pantano no olvida, y que pronto vendrán por mí. La tercera historia se titula Las sombras de la bruja del Valle Oscuro. Hace un par de meses, escuché hablar por primera vez del Valle Oscuro, un lugar apartado de la civilización y oculto por una espesa niebla. La gente del pueblo cercano lo evitaba a toda costa. Decían que, en el siglo XVIII, una poderosa bruja vivió allí, y cuando fue capturada y quemada por la Inquisición, maldijo la tierra, prometiendo regresar. Desde entonces, los que se aventuran en el valle nunca regresan. No pude evitar sentirme intrigado por la historia. Después de todo, soy un escéptico de corazón. Así que, una tarde gris, me dirigí al Valle Oscuro. Tenía que descubrir si las leyendas eran solo eso, historias para asustar a los curiosos como yo. El camino al valle estaba cubierto de maleza y parecía no haber sido usado en décadas. Mientras avanzaba, la niebla se hacía cada vez más densa, y pronto me vi rodeado de una bruma tan espesa que apenas podía ver a unos metros delante de mí. Todo estaba en completo silencio, ni siquiera el viento movía las ramas de los árboles. Era como si el valle estuviera congelado en el tiempo, esperando algo. Después de lo que parecieron horas caminando, llegué a un claro. Allí, en el centro, vi los restos de lo que alguna vez debió ser una cabaña. Las paredes de madera estaban podridas, y el techo hacía mucho que se había derrumbado. Pero lo que más me llamó la atención fue un pozo antiguo al lado de la cabaña. Alrededor del pozo había runas grabadas en piedra, y una especie de altar cubierto de musgo. El aire se tornó más pesado, como si una fuerza invisible estuviera observándolo. Decidí acercarme al pozo, mi linterna iluminando el suelo húmedo a cada paso.
Cuando llegué, me asomé y, sorprendentemente, vi que no estaba vacío. En el fondo, una luz tenue brillaba, como si algo estuviera ardiendo suavemente. El viento, que hasta entonces había sido inexistente, comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro débil, como si alguien me estuviera llamando desde lo más profundo. El sonido creció hasta convertirse en una voz clara, femenina y amenazante: siempre vuelven. Mi piel se erizó, y retrocedí un paso, pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo bajo mis pies se estremeció. De la niebla, una figura oscura emergió. Era una mujer, vestida con ropas antiguas, su piel pálida como la ceniza, y sus ojos, vacíos como la muerte. La bruja del Valle Oscuro. Intenté moverme, pero sentí que algo invisible me retenía en el lugar. La bruja extendió una mano hacia mí, y el susurro se convirtió en un grito que resonaba dentro de mi cabeza. Mi cuerpo entero se tensó, y en ese instante, me vi rodeado por sombras. Figuras oscuras, como si fueran los restos de aquellos que desaparecieron en el valle, caminaban lentamente hacia mí. Las sombras se acercaban cada vez más, y mi mente comenzó a llenarse de imágenes que no eran mías: sacrificios antiguos, rituales oscuros, y la bruja, en el centro de todo, con los ojos brillando de poder. Tú serás el próximo, susurró, y su sonrisa retorcida me hizo sentir que, en ese momento, el final estaba cerca. Luchando contra el pánico, logré soltar un grito y me lancé hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo. No sé cómo lo hice, pero me levanté y corrí. No me detuve ni miré atrás, aunque podía sentir la sombra siguiéndome, su aliento frío rozando mi nuca. Salí del Valle Oscuro con el corazón a punto de estallar. Desde entonces, he evitado regresar a ese lugar maldito. Sin embargo, algo me persigue, algo oscuro. A veces, en medio de la noche, escucho su susurro llamándome, recordándome que el valle aún tiene cuentas pendientes conmigo. Si alguna vez piensas en ir al Valle Oscuro, te lo advierto, no todas las leyendas son solo historias. Algunas veces, las sombras son más reales de lo que crees. Y en ese valle, ellas aún caminan,